Soy Juan Gervas, en el momento actual y desde hace 10 años médico general rural en la montaña, en el norte de Madrid, en el valle del río Lozoya, una zona muy bien conservada, en la que es un placer vivir, relativamente cerca de la ciudad, pero que conserva todavía el ambiente y el estilo de la vida rural. Terminé mis estudios de medicina en el año 71, entré en la Facultad de Medicina con 16 años, en Valladolid, donde hice también la tesis doctoral. Y de entonces aquí he tenido siempre compromisos docentes y de investigación, al principio en investigación básica y después en investigación aplicada en el campo de salud pública, que me ha llevado incluso a Estados Unidos a dar clases en la Escuela de Salud Pública de Johns Hopkins, una de las mejores del mundo, y todavía sigo esa faceta cultivándola con trabajos que publico. Si busca mi nombre en internet, Juan Gervas, es muy sencillo encontrarme, especialmente si pone Equipo CESCA, que es el grupo con el que colaboro. Y hace 10 años, cuando los hijos terminaron su crianza, mi mujer y yo, que éramos médicos urbanos en Madrid, decidimos que podía ser buen momento para irnos a terminar la vida en el campo. Pedimos un año sabático, que en la Seguridad Social no es sabático, no ganamos dinero, no es como la universidad. Viajamos por el mundo dando clases, charlas, enseñando, y a la vuelta nos trasladamos a vivir a la ciudad y al campo, y aquí llevamos 10 años sin perder del todo la conexión con la docencia y la enseñanza y la investigación. De manera que sigo dando clases en la Escuela Nacional de Sanidad, de Atención Primaria, Salud Internacional, y sigo dando clases en la Facultad de Medicina de la Autónoma como profesor honorario de Salud Pública. Y como una eminencia como tú, 22 matrículas, sobresaliente cum laude en el doctorado, título convalidado en los Estados Unidos, profesor de varias universidades, más de 400 artículos publicados, elige la medicina rural. ¿Es una elección? Sí. ¿Por qué? Porque supongo que podrías estar en cualquier otro sitio. Sí. ¿Por qué? Sí. Tengo mucha influencia filosófica griega, en el sentido de la vida vale la pena vivirla y no se repite. Lo que decía Heráclito, que no nos bañamos 2 veces en el mismo río, de manera que sé que me voy a morir y desaparecer. Y eso ha sido una constante en mi vida que explica gran parte de las cosas. Aprecio especialmente la densidad de los días, la calidad de la vivencia, el disfrute de cada segundo. Y para eso me da igual estar en el desierto que ser premio Nobel o ser médico rural. Y la medicina rural me ofrecía una medicina que yo ya practicaba en la ciudad, polivalente, en la que lo mismo atendía niños, que hacía ginecología, que hacía cirugía menor, pero hay que reconocer que la ciudad no permite lo que aquí además permite, y es que tengo el campo a mi disposición. Andando desde casa se va a zonas en las que hay corzos, hay ciervos, hay jabalíes, hay ardillas, puedo nadar desnudo en cualquier recodo del río, el día de invierno que hace un poco de calor, y todo lo hago andando desde casa. De manera que, como mi mujer comparte también estos gustos, pues la verdad es que ofrecía una perspectiva muy buena la del mundo rural. Además, hay que reconocer que en el momento actual, quiero decir, incluso hace 10 años, desde el 2000, da igual estar en el mundo rural que en el urbano. Yo me conecto por la mañana en lo que llamo colegios invisibles, que es un concepto social muy interesante. Los colegios invisibles son esos grupos de investigadores, científicos, que se reconocen entre sí y que comparten información, trabajos, publicaciones que están en curso, de manera que yo lo mismo me relaciono con Australia que con Finlandia, que con Canadá a diario y muchas veces. Y en esos colegios invisibles da exactamente igual estar de vacaciones en Honolulu que estar trabajando en el pueblo de Carencia de la Sierra. Así que yo creo que es una opción lógica si uno busca una medicina humana y si uno busca una vida humana en el sentido de disfrute de la misma. Me parece mucho más inteligente, si se puede, que la vida urbana. Tengo entendido que cuando llegan tus pacientes, luego les das un escrito con algunas explicaciones, explicándoles quién es.
lo cual no es habitual, porque yo tengo médico y a mí ningún médico, y me lo cambian continuamente en la seguridad social, ningún médico me ha dado un papel explicándome quién es. Al contrario, si le pregunto quién es y de dónde viene, normalmente no me contesta. En ese escrito, entre otras cosas, dice, por ejemplo, que no recibes visitadores médicos y que habitualmente recetas medicamentos genéricos. ¿Me explicas un poco el motivo de esto? Sí, lo primero la cuestión general. ¿Por qué doy a mis pacientes un documento con mi forma de pensamiento? Yo descubrí hace muchos años, casi 30 años, que mi práctica clínica era muy distinta a la habitual. No digo que sea mejor ni peor, distinta. Por ejemplo, en mi consulta se puede hablar franca y directamente de eutanasia. Me di cuenta que eso era infrecuente en otras consultas, con lo cual muchos pacientes que acudían a la mía no tenían expectativas que yo podía abrir. Yo incluso he tenido siempre apertura a los problemas como la homosexualidad, sin que para mí haya sido ningún problema mayor que como si le gusta al paciente las natillas. Y eso no es muy habitual en la consulta, en la que se pueda compartir, por ejemplo, las dificultades de idioma. Yo he atendido desde siempre a inmigrantes y de hecho en mi casa y en mi consulta he tenido diccionarios chino, español, porque los atendía. En ese estilo de práctica clínica yo creo que era importante que los pacientes pudiera abrirse la puerta para que supieran que el médico era distinto, por un lado. Segundo, me percaté que en la entrevista clínica yo obtenía muchos datos de mis pacientes y mis pacientes sabían poco de mí. En el curso de la entrevista clínica, sobre todo cuando lo abro, pues salen desde cuestiones maritales a cuestiones laborales, a enfermedades que uno tiene, y pensé que no tenía nada más que mis pacientes tuvieran algo que les permitiera juzgarme, de manera que las relaciones fueran más de igualdad. Y por eso decidí escribir el texto, que fue muy bien recibido por los pacientes. De siempre le ha encantado a los pacientes. Con lo cual creo que debería ser imitado, en general. Porque lleva una parte filosófica, lo que es la filosofía de la consulta, en una parte muy práctica. Por ejemplo, yo exploro siempre. Así que si usted viene a mi consulta y me dice que le pica el culo, pues usted tiene que saber que yo se lo voy a explorar. Si le molesta el dedo de un pie, también. Y me da igual que haya 40 esperando, que se lo voy a explorar. O sea, que usted tiene que saberlo. No me importa que el primer día me diga que mejor para otro día, doctor, porque bueno, eso nos puede pasar a cualquiera, que no lleve uno de los calcetines limpios. Pero, hombre, me gusta que el paciente lo sepa y no se sienta asaltado. Y luego cuestiones de currículum, pues en ese sentido también soy un médico especial, que he publicado muchísimo, he tenido mucha actividad científica, no la suele tener mis compañeros y me gusta que mis pacientes sepan que el médico les cuida. Dentro de eso también llama mucho la atención, desde siempre, que no haya recibido a los laboratorios farmacéuticos, los representantes. Hay varias razones prácticas. Una es que ocupan tiempo. El tiempo que ocupan cuesta muchos miles de euros al erario público. He hecho el cálculo. O sea que el tiempo que ocupan los representantes lo paga usted. Yo creo que para hacer propaganda de cosas privadas y que dan beneficio a accionistas, pues no debería pagarlo usted. Con lo cual yo creo que ese tiempo se lo debo a mis pacientes, que son los que pagan. Y luego no me enseñan nada. Me paso el día leyendo, estudiando revistas y artículos y estudios, y cuando vienen yo sé de lo que me van a presentar más que ellos, con lo cual pierdo el tiempo. Y luego además yo creo que las relaciones con las industrias, no solo la farmacéutica, tienen que ser de otro estilo, de otro distanciamiento, tienen que tener una transparencia, una proporcionalidad, una independencia, que en el momento actual, lamentablemente, en esas relaciones personales con los representantes, generalmente no se da. No digo que no, y no sería yo el que criticase a mis compañeros en un país en el que tenemos un rey al que le regalan un yate de aquí para allá, que ni usted ni yo podríamos tener nunca, y nadie se escandaliza. Y yo, como mis pacientes piensan, el que regala bien vende, si el que recibe no entiende. Así que me pregunto qué entenderá el rey. Si yo tengo que vivir en el país en el que vivo, en el que el rey admite ser regalos, que mis compañeros vean a los representantes y les regalen bolígrafos, pues no me parece bien, pero no voy a criticarle más que estoy haciendo ahora con el rey. ¿Y los genéricos? Sí. Yo no tengo por qué saber de memoria los nombres de fantasía. Yo cuando estudio en los libros, cuando estudio en las revistas, cuando sigo las novedades, científicamente hablando, los medicamentos tienen un nombre, que es el nombre científico.
y es el que yo empleo cuando me comunico con mis colegas, con mis compañeros. Las empresas, para facilitar su prescripción, ponen nombres de fantasía, y al sildenafilo le llaman como quieran. No tengo por qué utilizar esos nombres. A veces los tengo que utilizar, por ejemplo, un paciente viejo que solo está acostumbrado a la marca comercial, pues se lo respeto. Y ahí critico yo al Ministerio de Sanidad español, que tiene una postura y política hipócrita respecto a los medicamentos. Es decir, muchos medicamentos se aprueban en España, muchos, la mayoría, el 90% de los medicamentos que se aprueban en España, en las evaluaciones farmacoterapéuticas, en las evaluaciones científicas, se titulan con un no aporta nada nuevo. El 90% de los medicamentos que se autorizan todos los años no aporta nada nuevo. Y luego el Ministerio, una vez que lo ha aprobado y lo financia, pretende que yo no lo recete. A mí me parece hipócrita. Porque haga usted lo que se hace en Suecia, no lo aprueba. O lo que se hace en Australia, no lo aprueba. Con lo cual, a mí ser médico y prescribir me será mucho más fácil. Y segundo, el Ministerio español no hace una cosa que debería hacer si quiere que yo recete genéricos, que lo receto a iniciativa propia. Y es hacer una subasta decenal de 10 años, por el cual el acetil salicílico se presente siempre como la misma píldora, del mismo tamaño, del mismo grosor, de la misma composición, en la misma caja, de la misma blancura, de la misma signo, para que mis pacientes ancianos no se equivoquen si yo, al recetar genérico, en la farmacia le dan distintos genéricos. Porque increíblemente en España los medicamentos van en un paquete. Usted estará acostumbrado a ver el medicamento como un paquete. Eso en el mundo desarrollado es raro. En el mundo desarrollado, si yo prescribo acetil salicílico, ustedes dan una bolsita o una cajita con su nombre y la píldora de acetil salicílico, no solo en una caja, sino que hacen lo que se llama monodosis. Y si yo le prescribo un antibiótico para 7 días, le dan 7 por 3, 21, o 7 por 4, 28, y le dan las cápsulas exactas que usted necesita. Todo eso tendría que arreglarlo al Ministerio, y otros países lo tienen arreglado. No quiero creer que vivo en un país infradesarrollado sanitariamente hablando, porque sería injusto, pero en el que queda mucho por desarrollar, sí. Y esa es la labor que tendría que hacer la ministra, por ejemplo. También les informas de que no empleas ordenador para no perder eficacia, seguridad y confidencialidad. Sí, mi consulta es muy extraña. Si usted viene a mi consulta, le llamaría muchísimo la atención. Pero no hay nada de los laboratorios farmacéuticos. Ningún cartel, ningún calendario, ningún anuncio, ningún bolígrafo mío, ningún papel, ninguna recomendación, nada de los laboratorios farmacéuticos. La mesa está limpia. En la mesa no hay nada. Y yo le miro a los ojos, lo cual supongo que le sorprenderá muchísimo, porque le miro directamente a los ojos y continuadamente, apropiadamente, sin molestarle, pero yo no tengo una pantalla aquí a la izquierda que gire de manera que yo tenga el cuello torcido. Yo no tengo el cuello torcido en mi consulta. Los que utilizan ordenador lo suelen tener torcido. Y probablemente se levantan menos de la silla. Yo cuando usted entra en la consulta, le recibo en la puerta, le doy la mano y le saludo y le ayudo a sentarse. Y si se quita el abrigo, le ayudo. Y me da igual que sea hombre que mujer, que joven que viejo. Si le puedo ayudar, le ayudo. Si es innecesario, no. No hay ordenador en mi consulta. No hay ordenadores en consultas, por ejemplo, de los médicos suecos. Los médicos suecos sí tienen ordenador, pero no lo emplean para teclear. Los médicos suecos, cuando se va el paciente, dictan al ordenador y lo graba. Y ese es el tipo de cosas que yo propongo. Hay ordenadores que tienen pantalla plana en el que se puede escribir y ese es el tipo de cosas que yo propongo. Yo soy un experto en este campo. La primera beca con la que trabajé en cosas de informática médica y de electrónica y de ordenadores la tuve en el 69, hace 40 años, y me la dio IBM, la empresa principal del mundo. Y desde entonces he mantenido una actividad continua que me ha llevado a asesorar a Bruselas y a la Unión Europea en proyectos de muchos millones de euros sobre qué hacer o no hacer. Los productos que existen en España son como mínimo indignantes y ridículos. Usted quizá no sepa que el ordenador que maneja su médico en su autonomía, de donde sea usted, de Cataluña, de Valencia, de Madrid, es incompatible con el de la autonomía de al lado, lo cual es inconcebible en una nación. Vamos a tener que esperar a que la Unión Europea ponga unas normas comunes para que se hagan.
Y luego usted quizás no tenga idea de que todos los datos que usted da, todos los datos que existen de usted, circulan a un ordenador central que científicamente es absolutamente innecesario. El ordenador tenía que estar en mi consulta sin conexión ninguna con el exterior y solo mandar lo que llamamos un conjunto mínimo básico de datos, que yo entiendo que tengo que compartir. La edad de los pacientes que he atendido, si tienen siempre antibióticos, pero no tengo por qué compartir que usted tiene problemas con su mujer porque su mujer está teniendo problemas con su suegra. Eso a nadie le interesa. Y eso hoy circula. Me dirá usted que eso está protegido, y yo le diré que sí, muy protegido. Pero los datos de la presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid no están en el ordenador. Y los del rey tampoco. Y los de las infantas tampoco. ¿Qué tiene el rey? ¿Qué tiene la presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid que no tengan mis pacientes de Canencia, Garganta de los Montes o el Cuadrón? ¿Sangre azul? ¿Vamos a pensar que la sangre azul existe? Y por último, los ordenadores no me ofrecen la potencialidad que yo sé como experto tienen. Y en mi consulta se puede usted imaginar que no los empleo, pero en mi casa todos los días, todas las tardes, todas las mañanas. Yo necesito el ordenador, pero no lo que me están dando. Mi postura que he mantenido a lo largo de la vida es una ética de la negativa. Yo tengo por obligación a mis pacientes una ética de la negativa, que va en los dos lados. Mis pacientes ya saben que la baja laboral en mi consulta se da como complemento del tratamiento y no a capricho. No venga usted a pedirme una baja que no esté justificada porque no. Y no me ponga mala cara, que me da igual. No. Es una ética de la negativa. Pero tengo la misma ética hacia arriba. A mí mi gerente no me puede pedir algo que yo crea que no deba hacerse. Y no lo hago. Probablemente en este momento sea de los poquísimos médicos españoles que no utilizo ordenador. Pero me quejo, lo hablo, lo digo. Y reto a que me lleven a juicio o me expedienten. Porque en ese juicio y en ese expediente perderían. Por ejemplo, una minucia pequeña, pero la mayoría de los ordenadores españoles utilizan un programa de clasificación de enfermedades del que yo soy parcialmente autor como experto mundial en el Comité de Clasificación Internacional de la Organización Mundial de Médicos, que es una clasificación de enfermedades que se está utilizando ilegalmente en España en los ordenadores sin pagar royalties, sin haber pedido permisos. Así que estoy esperando a que intenten obligarme a mí a utilizar esos ordenadores para muy probablemente establecer las condiciones legales en las que eso tendría que utilizarse. Lamentablemente la mayoría de los compañeros médicos, buenas personas que quizás tengan menos conocimiento respecto a informática que yo, no se oponen en voz alta, sino que se limitan a una cosa que yo llamo cultura de la queja, que es esa cultura en la que uno llega tarde, se va pronto, toma café y acepta pocas responsabilidades y no se queja. Con eso estamos destruyendo el sistema sanitario, que en España es todavía algo digno de conservar, y nos destruimos nosotros como personas, los profesionales, y tratamos indignamente a nuestros pacientes que finalmente creen que hacemos lo mejor. Y en último término, no enseñamos a nuestros gerentes y políticos que si se enfrentasen a profesionales con autonomía, quizás aprendieran que determinadas cosas ridículas, como los programas de ordenador que se imponen en las distintas autonomías, no se podrían imponer. Pero en esto me siento un poco Robin Hood. También les informas de que la muerte es inevitable y de que llegado el caso será digna, sin dolores y sin medios degradantes para el ser humano. ¿Crees que en este país la muerte es degradante? Sí. O sea, uno de los problemas que a mí me duele hasta el alma es la forma de morir en España. Por ejemplo, usted probablemente está al tanto de lo que sucedió en Leganés, que hubo una acusación de 400 muertes provocadas, una barbaridad, un manejo político absurdo. La cuestión central para mí no era si había habido eutanasia, abusos. No, tenía la certeza, como se demostró judicialmente, que no. La cuestión para mí era qué hacen 400 personas, 500 o las que fueran, muriendo en urgencias. ¿Es urgencia un sitio digno para morir? ¿Querría yo morir en urgencia? ¿Querría que murieran mis pacientes en urgencia? No. Porque morir en urgencia es indigno. Yo querría morir en mi cama, con mis hijos, con mi mujer, con dignidad, con tranquilidad, controlándome los vómitos, controlándome los miedos, controlándome
la ansiedad, controlándome el insomnio, controlándome el estreñimiento, controlándome los edemas, controlándome la ascitis. Morir con dignidad. Querría que si muriese el domingo a las 10 de la mañana no hubiera problemas para firmarme el certificado. Y que si una noche mi mujer estuviera agobiada, no viniera por mi casa cualquiera que le tocase, sino mi médico, el que me conoce, el que me ha llevado, que es el médico de Buitrago. Eso hoy es impensable en España. Eso hoy lo ofrecemos 4, sin conversación ninguna más allá del cariño que obtenemos de los pacientes. Por el cual yo, cuando alguien está muriendo, calculo que es terminal, calculo que en los 6 meses próximos, la familia tiene mi teléfono y lo emplea para llamarme a cualquier hora del día y de la noche, festivos e incluso de vacaciones, no para ir yo, porque si estoy en Canarias no voy a venir a Carencia, pero sí para organizar los cuidados si yo no estoy. Y por supuesto, si estoy, voy a cualquier hora del día. Esto en España es hoy impensable. Usted conmigo no tendría ningún problema, pero lamentablemente los tiene incluso con las unidades de cuidados intensivos con las que se pretende dar respuesta a este problema, y es un error. Las unidades de cuidado intensivo, como todas las unidades especializadas, deben estar respaldando a su médico de cabecera, el que le conoce de toda la vida, el médico general, el médico de siempre, el que usted tiene derecho a tener porque lo paga, pero no tiene. Usted tiene hoy alguien que va unas horas y se despide, incluso que va a los pueblos, como yo llamo, paracaidista. Vive en la ciudad, llega al pueblo y se va. Usted tiene derecho a tener un médico que sea su médico, pero para eso tienen que cambiar los políticos, para eso tiene que cambiar la política. Tiene derecho a morir con dignidad, tiene derecho a no tener más miedo a la muerte que el que humanamente se puede tener. Yo no puedo prometer a mis pacientes que no van a morir. Yo voy a morir, ellos morirán, y yo pretendo que ellos mueran después que yo. Hago todo lo posible, pero yo solo retraso su muerte, y lo retraso con dignidad. Cuando la muerte es inevitable, procuro que sea digna. Eso en algunos casos en España, por desgracia, roza los límites de la ley, porque el partido que nos gobierna prometió que iba a legislar sobre eutanasia y ahora dice que no toca. Eso significa sufrimiento sin cuento, que no tendrán los políticos. Yo creo que ese asunto había que arreglarlo, porque muchas veces en la soledad del médico, el paciente, la familia, hay que hacer cosas que rozan los límites de la legalidad. No hay por qué hacerlo. Como paciente, como persona, como individuo, tiene derecho a reclamar que puedan morir en casa con dignidad. Es posible y requiere cambios mínimos, pero sobre todo hay que exigirlo para que se convierta en factible. Háblame de lo que tú llamas las enfermedades imaginarias. Enfermedades imaginarias es un tema que da mucho de sí. En 5 minutos. Sí, un minuto. Nos asustan como a los niños con el lobo o con el hombre del saco. El negocio de la medicina puede ampliarse indefinidamente, pero las enfermedades son pocas, los enfermos son muchos. Como las enfermedades no son suficientes para el negocio, pues hay que ampliarlo, y entonces se inventan enfermedades. Por ejemplo, para que usted me entienda, la escoliosis de los niños, esa espalda torcida, en la mayor parte de los casos no tiene ninguna importancia. Y está demostrado que buscarlas en las escuelas y verle la espalda a los niños es perjudicial. Y es una enfermedad inventada que se llama escuoliosis, de enfermedad que tienen los niños que van a la escuela y se lo miran. Hay algunas escoliosis que son graves, ¿eh? Yo no lo descarto. Pero todas esas que los terminan yendo y que van al gimnasio, eso no. El colesterol con el que a usted le enloquecen, con el colesterol, coma huevos, usted sea feliz, viva, beba un poco de vino. Y el colesterol es un problema, depende. El tabaco es un problema, deje de fumar. Si a usted le preocupa su corazón, deje de fumar. El cáncer de mama, a usted le preocupa el cáncer de mama y usted fuma, pues si usted se va a morir de un infarto, siga fumando y olvídese de sus mamas. Porque la probabilidad de morir de infarto está muy por encima del cáncer de mama. No se haga mamografías para aquí. Todo eso crea enfermedades imaginarias, como transformar la gripe A que han transformado en una peste. Eso son enfermedades imaginarias, en la que enloquecen a las personas, porque son osteoporosis, son muchas enfermedades que usted conoce, que en realidad no son enfermedades. Como mucho algún factor de riesgo. Y no requieren más mínima atención y transformarse en enfermo. Requiere un poco de prudencia y sentido común. Creo que has dicho que
la prevención no disminuye los costes sanitarios. Por ejemplo, que el cáncer de mama es muchísimo más infrecuente de lo que nos hacen creer a las mujeres, un 3%, el cáncer de cuello de útero un 0,3%, y nos están asustando continuamente con que no nos hacemos los controles. También has dicho que los cribajes son peligrosos para la salud. Explícate un poco. Sí, la prevención en principio es una actividad beneficiosa por la cual usted hoy se somete a alguna actividad que evita en el futuro males mayores. Así visto no tengo nada que decir. El problema es que así visto casi nunca es cierto. Por ejemplo, a los varones les están haciendo ahora una cosa que se llama PSA en la sangre, en el bien supuesto de que con eso se diagnostica precozmente el cáncer de próstata. Pues eso es falso. Lo que se ha demostrado es que si se hace el PSA es más probable que usted termine impotente e incontinente, porque lo operen de un cáncer que no tiene. Si a usted le vale la pena, pues hágase el PSA. No le importa quedarse impotente e incontinente, como esto es continuo. De manera que la prevención en el momento actual se ha transformado en una especie de altar en la que estamos muriendo y perdiendo calidad de vida en una expectativa de que vamos a mejorar. No tiene fundamento científico. Lo he revisado en muchísimos casos y hay ejemplos, hay algunos brutal, con el que remato ya esto, pero fue un caso histórico en el que cuando nacieron mis hijos en el año 70, los médicos recomendaban que los niños durmieran boca abajo, porque así había menos muerte súbita. Solamente se demostró después de que esto provocó millones o miles de muertos, porque dormir boca abajo aumentaba la muerte súbita. Los médicos han olvidado hoy y eso no lo hacen. Pero los médicos hace muy poco que han estado recetando para la mujer en la menopausia los parches. Eso aumentó y provocó cientos de miles de infartos y muertes en mujeres con embolias. Hoy no lo han hecho y se les ha olvidado. Todo en fundamento de la prevención. Uno para prevenir la muerte súbita, otro para prevenir infartos. La prevención se está convirtiendo en un veneno que envenena a nuestros pacientes y a nuestra sociedad. Con lo cual, de ser profesor, que lo soy, de salud pública, muy a favor de la prevención, lo sigo siendo, pero dentro de unos límites tan estrechos que no tiene nada que ver con lo que hoy se hace. Creo que formas parte o eres co-creador de un colectivo que se llama No Gracias, en el cual se denuncia básicamente que la industria financia la formación profesional médica con cursos, congresos, viajes, comidas, ponentes, etcétera, etcétera. ¿Nos puedes explicar un poquito? Bueno, creo que hay 6 puntos en la plataforma. Independencia ética y profesional, transparencia, acceso a una información veraz, formación independiente, ningún regalo es gratis y compromiso con la viabilidad del sistema de salud. ¿Nos puedes explicar? Bueno, yo he estado mirando la web, he contado un total de 1.411 firmas de profesionales médicos de diferentes tipologías, de toda España o no sé si también de todo el mundo. Desde catedráticos, enfermeras, de todo tipo. Me ha sorprendido ver la cantidad de gente profesional médica que se ha adherido a esta plataforma. Explícanos un poquito el contenido, bueno, para explicarles a lo mejor a algunos médicos que no conocen de su existencia, por si están interesados. Hay un grupo, pero es mundial, de médicos preocupados por las relaciones no con la industria farmacéutica, sino con las industrias en general. Usted puede llamar la atención la implicación de algunos médicos, por ejemplo, con la industria alimentaria, recomendando determinados yogur o determinados, en fin, cosas más o menos turbias. Ese movimiento mundial. Por ejemplo, hay un grupo de Healthy Skepticism, del que yo soy miembro muy activo, que propone un escepticismo sano, de duda acerca de las cosas que nos venden como una especie de remedio universal. No hay remedio, vuelvo a insistir que las personas moriremos finalmente, no hay remedios que eviten algunas cosas y los evitan parcialmente y hay que conocerlos en su justo término. Las industrias tratan de influir directamente sobre los profesionales sanitarios, especialmente sobre los médicos, que son los que tienen más poder de gasto, hasta el punto de que terminan tergiversando la verdad, presentan una información sesgada. No digo que tenga un interés de mentir directamente, pero la información es sesgada y termina viendo lo que yo llamo malicia sanitaria. Si usted teclea malicia sanitaria y lo busca en internet, encontrará el texto en el que lo defino perfectamente. No niego que vivimos en una sociedad capitalista, una economía de mercado que
consta en nuestra Constitución y no va a cambiar en el próximo futuro, de manera que yo no niego las relaciones con la industria. Sí niego que esas relaciones tengan que ser del estilo de algunas cosas que vemos, que, en fin, claramente son vergonzosas para cualquier médico que lo sea. Y promuevo unas relaciones de claridad, transparencia, responsabilidad, honradez, independencia, en las que las relaciones no sean personales. A mí no me tiene que invitar nadie a comer, a mí no me tiene que dar nadie un bolígrafo, no me tiene que comprar un ordenador, no me tiene que llevar a un club de chicas, no me tiene... En fin, a usted yo creo que tampoco. Si lo quiere se lo paga. Yo creo que no hay que hacerlo, pero a mí. Y me ofenden cuando estas cosas suceden. Suceden hasta el punto de que algunos congresos médicos han salido en la prensa, pues con las salas vacías, y los médicos en la playa, en concreto. Así que sí, colaboro con varios grupos, que no solamente el No Gracias español, hay No Gracias italiano, hay No Freelance estadounidense, el Healthy Skepticism, para que las relaciones con la industria sean completamente distintas. Yo creo que es posible cambiar. Yo creo que los médicos tenemos que empezar a ver las relaciones con la industria de otra forma, completamente distinta. Y si no cambian, pues terminaremos saliendo en los periódicos como los políticos con la corrupción. Porque no hay mucha diferencia entre aceptar el regalo de un traje, y ya sabe usted a qué me estoy refiriendo, con aceptar el bolígrafo o aceptar un yate de unos empresarios. A mí me suena todo igual. Claro que soy médico, no soy abogado, ni policía, pero yo hablaría siempre de corrupción. Yo creo que si los médicos no limpiamos la casa nosotros mismos y no empezamos a tener otras relaciones, muy probablemente algún día un juez terminará encima de nosotros, que ya ha pasado en algún caso, por ejemplo en Italia, con las relaciones de algunos médicos con la industria. Además, creo que la información independiente es esencial para que nuestros pacientes reciban los cuidados que merecen, que no estén sesgados por una información en busca de la codicia, del afán de lucro excesivo de las industrias en algunos casos. Para terminar, ¿qué significa la frase no hay enfermedades sino enfermos? La enfermedad no existe. La enfermedad es una entelequia. Esa es una cuestión filosófica que a mí me interesa. Casi todos los médicos en España, es un problema filosófico, son realistas. Creen que la realidad existe. Es un problema muy interesante. Yo estoy al lado de Kant. Los médicos creen que mi coche está ahora ahí en la calle. Si no lo veo, creen que está. Yo soy empirista. Yo creo que mi coche está ahí si yo lo veo. Y si ahora no lo estoy viendo, yo no me puedo definir acerca de ello. Esta concepción empirista lleva una crítica continua, por ejemplo, al realismo, que cree que las enfermedades existen. Las enfermedades no existen. Existen los enfermos. Entonces, si usted tiene diabetes, su diabetes no tiene nada que ver con la diabetes del vecino, ni con la de su hijo. Sus sentimientos personales, su forma de comportarse, su control de la comida, su expectativa ante los comprimidos, su reacción frente a la inyección de insulina, no tiene nada que ver con la del vecino, ni con el paciente que está en la sala de espera. Usted es único, en positivo y en negativo. Y la diabetes es una entelequia que nos permite manejar mejor las situaciones, pero no podemos creer que exista realmente. Indudablemente es más fácil para nosotros creer que hay enfermedades y no enfermos. Y eso, torcer el cuello y no mirarle a los ojos ni darle la mano. Pero usted finalmente es una persona, tiene una dignidad y tiene unas vivencias y unas expectativas y unas creencias y unos miedos y unos temores y cosas que para usted mismo le es difícil de explicar, pero que yo como profesional tengo que entenderlas, preverlas y permitirle que en algún momento pueda hablar de ello. De manera que usted no sea el paciente diabético 25, sino usted sea Antonia o sea Fernando, con su edad, su sexo, su profesión, sus preocupaciones, sus miedos, sus conocimientos, sus expectativas. Y eso hace a la medicina humana. El creer que existen las enfermedades es, primero, científica y filosóficamente absurdo. Y segundo, médicamente inhumano. Creo firmemente
que no hay enfermedades sin enfermos.